Dice el diccionario: tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Pero los fines no siempre son ciertos, ni las inclinaciones adecuadas. Tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. El mañana nunca llega, pero las tendencias se manifiestan hoy. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Lo que mañana va a ser noticia y pasado simplemente olvido es una semilla, un germen de realidad que se manifiesta en las tendencias. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Tendencias, las noticias del mañana. ¿Quieres ser millonario? Quinices. Estás a 6 números de Quinices. Próximo pozo, 10.150 millones de pesos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Quinices. Para los que son manija, que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión. Y a tu persona, Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. este programa y todos los que los escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora. ¿Sabías que SEAMSE produce electricidad a partir de los residuos? En SEAMSE utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE, Ingeniería Ambiental. La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 35 años que está comprometida con la educación pública, inclusiva y de calidad. Más de 78.000 estudiantes, líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. Más de 70 carreras de grado, posgrado y pregrado. 27.000 graduados y graduadas. Más de 20 disciplinas deportivas. Un cine-teatro auditorio abierto a toda la comunidad con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el Premio Conex como institución destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. ¿Quieres ser millonario? Quinices. Estás a 6 números de Quinices. Son 6 numeritos. Este miércoles el Kini 6 sortea un super pozo de 10.150 millones de pesos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Quinices. Baby
I know you just can't help yourself. Yeah. Just can't help yourself. When you woke up this morning, everything was gone by 10:30. Your head going ding-dong, ringing like a bell from your head down to your toes. Like some boys trying to tell you there's something you should know. Last night you were flying, but today is so low. When the times like these makes you wonder if you'll ever know. I've seen enough things as they appear to the others. Wives, husbands, mothers, fathers, sisters, their brothers. Don't you wish you didn't function? Don't you wish you didn't think beyond the next paycheck and the next little drink? Or you do, so make up your mind to go on. When you woke up this morning, everything you had was gone. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tenemos un nuevo programa de tendencias. Ya estamos con invitado, en este caso invitada, Manuela Tourte, quien es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, y por supuesto está Henry Garilio también, que cuando Javi quiera, muestra al que quiera, para eso ahí está, es la dictadura del director. Bueno, Manuela, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien. Vamos a arrancar. No, por favor, vamos a ir al hueso. ¿Cómo anda Garilio? ¿Todo en orden? Muy bien, sí, muy bueno, bien, me alegro. ¿Sabe qué? Eso que tiene mejor enfrente es un sí micrófono. acercarse al micrófono. Sí. Lo que pasa es que recién empieza a hacer radio, Claro. entonces bueno, hay que explicarle algunas cosas básicas al gente. Y bueno, Manuela, gracias por venir, en primer lugar. Tenemos muchos temas para hablar, la ciudad, por supuesto, va a ser un tema de conversación, si tenés un rato para quedarte, pero no podemos eludir la agenda. Hubo cambios a nivel nacional muy importantes, la jefatura de gabinete nada menos, que es una figura importante, también depende de quién la ejerza, ¿no? Pero la figura esta que con la reforma de la Constitución adquirió tenía una intención, bueno, después adquirió otra dimensión, pero la cuestión es que está ahí, hoy la va a ejercer Santilli, ¿no? ¿Qué opinas de este cambio, de todo ese proceso que se dio? ¿Cómo ves la cosa? ¿Cambia algo? Bueno, me parece que es un cambio que todos esperábamos, ¿no? Por la situación de Manuel Adorni, que era insostenible, ya digamos, se extendió demasiado, diría, su permanencia en el cargo. Y bueno, lo de Santilli sí, es bastante sorpresivo. Algunos piensan que es en un acuerdo con Mauricio Macri. Yo tiendo a pensar que no es o sea, que no es una conversación que haya tenido el presidente antes con Mauricio Macri, sino que ya el colo Santilli se había como despegado bastante de lo que era la línea más de Mauricio. Él sigue igual adentro del PRO, ¿no? Sí, él sigue, pero fue, digamos, punta de lanza para irse con la Libertad Avanza, en algún sentido. Y bueno, veremos, es un tipo con mucha habilidad política, así que me imagino que va a ser mejor en el cargo de lo que era Manuel Adorni, por lo menos me parece que va a ser mejor para el gobierno. Claro, está bien lo que vos decís, porque mucha gente analizaba esta presencia ahora de Adorni también como una suerte de armado en función de, no sé si una candidatura de Milei a futuro, pero sí una una apuesta de la Libertad Avanza a construir más fuertemente con el PRO, que hoy están ahí, con algunos sí, con algunos no, ¿no? Eso no lo ves como algo más personal de Santilli. Yo veo como algo personal lo que sucedió hasta ahora, digamos, pero de acá en adelante puede ser que sea, digamos, esa construcción con el PRO está, como vos decís, sí que no, que sí que no. Por ejemplo, si pienso en la Ciudad de Buenos Aires. Claro, y vamos ahí, si vamos a la Ciudad de Buenos Aires, claramente Jorge Macri tiene más intención de ir con la Libertad Avanza de las intenciones que tiene la Libertad Avanza de dejarlo venir a jugar con ellos. Hasta ahora fue así. Por supuesto que esto del colo, bueno, cambia un poco el escenario hacia futuro y pienso que puede darse que esas dos fuerzas converjan, pero tampoco con mucha facilidad. Claro, es difícil, ¿no?, que la gente entienda esto. Por ejemplo, en el caso del radicalismo, cuando hemos invitado a más de un legislador porteño del Partido Radical, algunos que están más con la línea de Martín Lustó, como es tu caso, otros que están más quizás con el Tano Angelici, que es otra postura. Hacia afuera, en la superficie se muestran todos más o menos unidos, pero si empezás a escarbar un poquito, tienen como metas distintas aparentemente, ¿no? ¿Qué pasa en la ciudad de Buenos Aires y cómo concilian lo que quieren hacer ustedes en la ciudad, que se muestran bastante opositores a todo lo que es el violetismo de la Libertad Avanza, con lo que pasa con el radicalismo a nivel nacional, que parece que es más
más violeta que Sí. rojo y blanco. Sí, en realidad el radicalismo a nivel nacional se dividió, ¿no?, en dos, en el bloque de Ciudadanos Unidos, que es donde están Martín Lustó, Pablo Julián o Mariela Coleta, y el otro bloque que sigue teniendo el nombre de la UCR. El otro día, entre paréntesis, le pidieron que le sacaran el nombre Sí. UCR, ¿no? Sí, exactamente. Sí, después de lo de Adorni. Sí, tuvo una ¿Y qué discusión, pasó una con movida. eso? No, por ahora no pasó nada, pero sí hubo un Sí, pedido de la parte de los que no están alineados con la Libertad Avanza de que dejen de usar el símbolo del partido. Pero es un poco la historia del radicalismo, ¿no? Yo creo que el radicalismo, al ser un partido tan grande como el peronismo también, confluyen en su interior distintas líneas, y una cosa son los diputados de las provincias que tienen gobernadores, que, digamos, sí o sí dependen mucho del gobierno central por el tema de los recursos, y otra cosa son los que no estamos en un partido, no estamos en un distrito que el gobernador sea de nuestro partido, entonces estás en una situación diferente. Eso le pasa a todos los partidos. Sí, que entonces que cuando hay un tema económico de por medio, digamos, dejamos de lado el partido. Y Igual no es mi intención defender a esos diputados que además no están alineados con lo que yo pienso. Quiero decir que necesariamente se dan de alineaciones distintas por ese motivo, me parece. Es una lástima. Es una lástima porque, pero digamos, también los gobernadores necesitan sobrevivir, necesitan ganar elecciones, entonces dependen de los recursos del poder central. Eso es histórico, digamos. Es difícil. Es difícil. Es difícil también de explicarlo, ¿no? Claro, sí. Completamente, como la ciudadanía cuando ve todo eso, no se entiende nada. No. O sea, estamos como en dos lugares diferentes. Eso coincido plenamente. Una cosa es los que nos dedicamos a la política todos los días, y otra cosa es lo que ve la gente por los medios, en los diarios. Lo que ve es un partido que está como partido. Sí, partido. Y por ejemplo, vos cuando tenés que militar acá en la Ciudad de Buenos Aires, esas explicaciones, por ejemplo, ¿te las pide la gente? Hay una Sí, en la ciudad, reproche. pero en la Ciudad de Buenos Aires la gente, los vecinos, digamos, hablan mucho de lo que se llama el metro cuadrado, de los problemas que tienen en la ciudad. No tanto de la política nacional, sí, todos te hablan de la política nacional, por supuesto, pero el reclamo, o más qué hiciste vos o qué van a hacer con esto, es en relación a lo que ven en la ciudad, a la basura, a lo que aumentó el subte y el colectivo, a ese tipo de problemas que, digamos, nosotros tratamos de tener una postura sobre esos temas que son los que aquejan al porteño. Y ahí, ¿cómo se posicionan? Digo, también hablando de este tema de la cercanía o no con el PRO, por ejemplo, porque hay muchas críticas. No con el PRO, sí en particular con Jorge Macri, ¿no? En cuanto a la gestión. ¿Notás esto? Sí. La crítica a la gestión la noto, sí, y también noto que la gestión es peor que la anterior. O sea, eso basta. ¿En qué se nota? ¿En qué lo nota la gente? Y la gente lo nota en las cosas que acabo de decir, mucho en la basura. Sí. También que, digamos, como que no, la gestión empeoró en el día a día, te diría, en cosas como el transporte, no sé, cambiaron el subte, lo están arreglando permanentemente, cuando vuelvan a ver una estación está peor, hay algunas estaciones de la línea B que parecen realmente la Franja de Gaza y están funcionando de nuevo, o sea, hay como muchas quejas en relación al mantenimiento de la ciudad, al espacio público, a la basura, al subte, todo eso se ve un empeoramiento. Ahora también yo tengo como posiciones diferentes en cuanto a la política también, esta postura de Jorge Macri de cerrar la ciudad, ¿no? El muro con el conurbano. Bueno, sería una campaña muy fuerte que con reminiscencias al orden, ¿no? Y no sé exactamente qué dice. ¿Vos te acordás, Henry? Pero hay carteles que hablan de eso, ¿no? No, pero no la tengo presente, pero no específicamente. Sí, ley y orden. Ley y orden, ley y orden, claro, ley y sí, orden. Sí, que hacíamos la analogía con la serie. Con la serie de la ley y orden, sí, No lo había pensado. tal cual. Claro. Bueno, sí, mucho avance en este sentido, ¿no? Haciendo mucho avance, un poco de show también, ¿no? Porque, digamos, y además para mí una interpretación de lo que quieren los porteños que no sé si es la realidad, o sea, no sé si a los porteños les preocupa que la gente del conurbano venga a trabajar, entran 3 millones de personas por día. O sea, hay docentes y policías que viven en el conurbano y vienen a trabajar a las escuelas y a las comisarías de la ciudad. Hay enfermeros, o sea, es como una tensión, me parece que se trata de generar que no responde realmente al imaginario del porteño. Lo mismo, antes éramos la ciudad de todos los argentinos, ahora somos la más linda, entonces le cobramos la entrada al ecoparque a los chicos de escuelas de las provincias que vienen de visita, o sea, y a los porteños no. Cosas que me parece que Sí, yo creo que es un intento de alinearse
con el ideario libertario, Sí. porque el PRO cree que sus votos están ahí. Claro. Claro. ¿Dónde ir si no es ahí? Mostrar dureza, severidad, recelo, ¿no? Claro, Hacia sí, el sí, otro. como una desconfianza hacia el otro que Sí. no me parece que sea el espíritu de los porteños y las porteñas. No, No, sé, claro. nunca lo fuimos. Siempre fuimos la ciudad capital, la ciudad en la que venía todo el mundo a estudiar, a trabajar. Pero bueno, sí, la línea está por ahí. Sí, como que quiere disputar con ese tipo de medidas, hacer un tipo de algún marketing para ver si capta votos de los libertarios. Sí. ¿Y cómo está hoy la legislatura, digamos, en función de las distintas alianzas que hay? El radicalismo a veces jugó más con el gobierno oficial, hoy dentro del PRO eso parece ser otra cosa, lo que representa y las políticas de Jorge Macri. ¿Dónde se paran ustedes? Lo que pasa es que ahora la legislatura la verdad es que está muy entretenida porque al no tener el oficialismo una mayoría automática, digamos, cada discusión es por proyecto de ley, o sea, Claro. por ley, y eso para mí es muy interesante, digamos, muy valioso. Y hay cosas que votamos con el PRO, como por ejemplo te puedo decir endurecimiento para las penas para los cuidacoches, para los trapitos, Sí. los llamamos trapitos, o la desregulación de la BTV, que ahora se va a poder hacer en los talleres mecánicos y no solamente en las plantas. Sí, autorizadas. O que antes Sí, van a tener que estar monopolizaban. autorizadas, pero no el monopolio Claro. que eran hasta ahora. Sí. Y esas cosas las votamos con ellos, y hay otras cosas que a futuro podemos no votar con ellos porque no estamos de acuerdo, digamos. Pero en la última sesión se votó una autorización para que el gobierno de la ciudad tome deuda para la construcción de la línea F y la votamos todos los bloques, hasta el peronismo. O sea, eso que te decía antes del metro cuadrado, también pasan esas cosas, ¿no? Que Claro. a veces todos votamos, no sé, la construcción de la línea F. Que es un poco más dinámico. Sí. ¿Y cómo ves al partido, al radicalismo? Miras al futuro dentro de la ciudad de Buenos Aires para no volvernos locos explicando cosas complicadas. Y bueno, el partido lo veo como... Nosotros teníamos un candidato muy fuerte, que era Martín Lustó, Sí. en los últimos 10, 15 años. La verdad es que para mí es un candidato, digamos, que todavía está en carrera, que además comulgo con lo que piensa, con toda su trayectoria. Y me parece Bueno, que... es el pensamiento más radical Claro, que hemos escuchado, por ejemplo, en la última Sí, sesión, ¿no? sí, Sí. sí. Diría que sí, Sí. Pablo Juliano quizás, Sí, pero sí. Juliano. Sí. Entonces, me parece que la disputa va a ser, o sea, hay distintos escenarios. Si el PRO se va con la Libertad Avanza, seguramente el partido quede como en una posición contraria, Claro. en la vereda de enfrente. Eso está claro. Sí, sí, eso está El claro. límite es la libertad avanza. Sí, el límite es la Libertad Avanza, sí. Está bien. Ese es el límite. Y como el límite es el kirchnerismo también, ¿no? O sea, desde los dos extremos podríamos decir, esos son los dos límites para el partido. Y ahí habrá que ver, o sea, los candidatos por supuesto todavía no están. Sí, sí, sí. El partido tiene otros nombres, también tiene otros candidatos, está Martín Tetaz, que fue diputado nacional, hay otras figuras, digamos, pero diría que va a depender mucho de cómo se configure el escenario electoral, porque también algunos todavía piensan y que se podría reconfigurar un Juntos por el Cambio, digamos, si el PRO no se va con la Libertad Avanza. Claro, sí, sí, todo Entonces, depende también de eso. Sí, Ujú. sí, Y la verdad que sí. después sí, otros sectores que son más socialismo, bueno... Sí, claro, el sectores socialismo progresistas. o ahora el espacio de Rodríguez Larreta, que no está más Claro. en el PRO, que está con Graciela Ocaña en la legislatura en un mismo bloque. El socialismo y esas fuerzas, digamos, podríamos llegar a armar un frente político, pero como te digo, está Todo totalmente verde. verde, muy verde. Yo creo que no se va a definir hasta fines de año, Claro. imagino. Pero sí, ese es un poco el panorama. Ujú. Es un Y poco el panorama. el tema nacional, la gente, cuando vos hablás, insisto, con la gente, ¿lo separa de lo que pasa en la ciudad o es todo una mezcolanza de preocupaciones? No, es una mezcolanza de preocupaciones, sobre todo el tema económico, Ujú. que en la ciudad de Buenos Aires impacta mucho sobre los comercios y el rubro gastronómico, Sí. que imperó bastante en los últimos meses. El aumento de las cuotas de los colegios Claro. privados, que en la ciudad de Buenos Aires más de la mitad de los chicos van a colegios privados. O sea, lo relacionan, pero yo, así ya futurología, no diría, no te podría decir hoy, a Milei no le va a ir bien, o yo creo que todavía está todo muy, muy en veremos, sobre todo porque del lado de enfrente no se ve una... Alternativa. Por ahora no. Puede haberla, por supuesto, y hay
candidatos importantísimos como Maxi Puyano de Santa Fe, como no sé, en Córdoba el peronismo. No es que no haya nada, pero todavía no está configurado. No hay una oposición, ¿no? Diría. Sí, sí, Hay sí. como islas, sí, por supuesto, el socialismo de Santa Fe o incluso el peronismo, esta nueva agrupación también de Santa Fe, pero todavía no está configurado nada. O sea, yo diría, soy cauta al pensar cómo le va a ir a Milei el año que viene. Sí, sí, bueno, es un tema, ¿no? Eso en general ocurre. Pero ahora, usted, diputada, dice que en la ciudad está impactando mucho el tema económico. Sí. Y eso no termina de generar malestar hacia el gobierno, el gobierno nacional, obvio. No, yo creo que hay un sector que sí, que tiene mucho malestar con el gobierno nacional, por supuesto, pero es, digamos, el sector, diría que son los sectores, como decimos nosotros, de Rivadavia para el sur, que no necesariamente fueron votantes de Milei, por un lado, Claro. y por el otro no es donde va a buscar votos la Libertad Avanza y el PRO, sino que, ¿entendés? O sea, yo creo que sí hay descontento. Sí. No sé si va a impactar como para que el gobierno nacional no gane las No, elecciones claro. el año que viene. Bien. Eso es lo que digo. También algo que me parece interesante, que cuando hablábamos al principio, vuelvo al principio, pero del Colo Santilli, más allá de lo que uno piense del Colo Santilli, que es un tipo simpatiquísimo cuando lo conoces en persona, el gobierno de Milei basó su campaña electoral en la anticasta. Sí. Y esa bandera ya se cayó. Ya se cayó a pedazos. No por el Colo nada más. No, sí, ¿no? la vienen pisoteando. La desde que vienen empezaron, pisoteando sí. mucho, me parece que para mí esa bandera fue muy importante para ganar las elecciones. O sea, que eso le decís que le hizo eso un lo daño vas- ahí sí. con Para mí todas sí, esas- para mí sí. Pero como te digo, la situación económica, si bien está difícil, todavía no lo sé. Porque al al bajar la inflación, eso impacta mucho sobre los sectores Claro. populares también. Sí, sí, o sea, sí, le mejora la situación relativa de los sectores populares. Y eso se ve. Entonces yo no soy cauta todavía. Sí. Sí, a veces uno si es objetivo y ve realmente todos los aumentos que hay, desde viajar en colectivo, que Sí. ya se ha vuelto una especie de lujo, Sí, sí, o sí. elegir el O el subte, subte. o no, bueno, el subte ni hablar, claro, cosa que claramente Nunca no lo pasaba y todo eso, y te cuesta creer cómo eso todavía no hace daño, el daño por ahí que hacen temas como Adorni y todos Sí. esos asuntos, ¿no? Ujú. Pero bueno, sí, supongo que también fue tan fuerte lo de la inflación y todo que quizás queda ese recuerdo y que le sirve al gobierno como una suerte de coraza protectora, ¿no? Sí. Frente a esos temas. Diputado, usted no está obviamente en la gestión de la ciudad, pero ¿tiene referencia de cómo está impactando este tema de la crisis económica en las cuentas financieramente en la ciudad? ¿Hay dificultades o...? El gobierno de la ciudad sigue con superávit fiscal. O sea, sigue con superávit, si bien bajó la recaudación de los últimos meses, pero sigue teniendo superávit fiscal. Así que las cuentas todavía en la ciudad están bien. Hay un tema con la coparticipación, que ahora volvieron a tener un acuerdo y va transfiriendo el gobierno nacional en cuotas lo que le debía hacia el pasado, pero todavía tiene superávit. O sea que los problemas que vos marcás son de gestión más que de números. Ujú. Sí. ¿Y por qué? No sabe Bueno, gestionar. a ver... Yo con plata dame la jefatura y algo se me ocurrió. No sé, eso no lo sé porque no estoy adentro, o sea, tengo alguna información, no sé qué, por ejemplo, había áreas de seguimiento de la gestión muy importantes en el gobierno de Larreta, digamos, le daban mucha atención a eso, al día a día, algo que a la gente no le importa para nada, pero digamos, desde el gobierno central, de jefatura de gabinete, como un seguimiento a cada secretaría y a cada ministerio, eso se desmanteló. Ese tablero de control. Ese tablero de control, a los primeros meses ya lo desmantelaron, como que era mucho gasto o una cosa así. Qué sé yo, sé que la calle Florida se limpiaba 10 veces por día, porque lo que es la calle Florida, bajaron la limpieza a 2 porque era una barbaridad, bueno, la calle Florida está sucia. Esas decisiones como un poco más, quizás le quedó grande al distrito, ¿no? Como que uno puede pensar que la ciudad de Buenos Aires es un municipio, pero está lejos de ser Vicente López. Está lejos y sobre todo, creo yo, los porteños son... vecinos muy alertas, muy despiertos, muy en la legislatura, digamos, te escriben y te llaman todos los días por distintos temas. Quieren cerrar esta plaza, esto no lo abrieron, acá quieren hacer un estacionamiento subterráneo abajo de la plaza, no lo vamos a permitir. O sea, los porteños son muy
ciudadanos muy activos, diría yo. Y entonces también eso dificulta, digamos, a veces, no la gestión está por encima de eso, pero quiero decir, es un ciudadano muy despierto, una ciudadana muy despierta, no es lo mismo que otros distritos del país. Claro, sí, tal cual. ¿Vos en qué comisiones estás? Estás como vocal en muchas. Sí, yo estoy, como soy jefa de bloque, estoy en las comisiones más políticas. Igual mi tema de trabajo es más principalmente educación. Y justo ahora, el jueves, hay comisión de educación y vamos a sacar un proyecto de ley de mi autoría para hacer obligatoria la sala de 3 años. Pero sí, estoy en las comisiones más aburridas, diría. No, mira, bueno, con educación sí escuché, ahora que decís, me viene a la mente alguna declaración tuya relacionada con alguna preocupación que tenías con el tema de la educación a distancia, el tema de la inteligencia artificial y toda esta historia, ¿no? Sí. Igual porque Jorge Macri intentó, o por lo menos hizo algunas declaraciones en función de hacer algunos cambios que después fueron bastante polémicos, esto de incorporar la inteligencia artificial a la educación, en fin, son temas que son por lo menos para discutirlos un rato largo. Sí, para discutirlos un rato largo, y además lo hicieron con una empresa en particular, sin tener en claro, ¿En qué quedó eso? Eso hay pedidos de informe en la legislatura para que responda el gobierno de la ciudad. Está implementando Secundaria Aprende, un nuevo programa que se probó en 30 escuelas piloto, y ahora para el año que viene se van a sumar bastantes más escuelas que parecen estar teniendo resultados. Acordémonos que venimos de la pandemia también, con resultados educativos muy bajos, muy malos, y los resultados de calidad educativa en esta gestión están mejorando. Así que creo, mira, te diría que ese área de gestión es como una de las pocas que realmente está trabajando o haciendo las cosas bien. Sí, está bien, porque bueno, es un tema delicado, ¿no? Porque se han dicho muchas cosas en función de, bueno, lo que fue la pandemia también fue medio un ensayo-error, lo que se hacía en todas las áreas y en educación en particular, pero se vio que hizo un desastre la pandemia con los chicos. Un desastre. Bueno, la Libertad Avanza en realidad, no en la ciudad no lo presentó, pero a nivel nacional sí, que tiene un proyecto para que los chicos puedan estudiar desde la casa, homeschooling en inglés. Y sí, yo lo que digo es, eso ya demostró que fue un desastre en la pandemia, digamos. Además, eso lo único que genera es mayor desigualdad. Una cosa es un chico con computadora, acceso a internet, alguien que lo mira, y otra cosa es... Pero ese debate creo que ya quedó superado, me parece, no sé. Bueno, ojalá. Ojalá, pero no volví a escuchar que quieran tratar ese tema. Bueno, ¿en qué andás vos? Ahora también aprobamos la semana pasada una ley para regular el vapeo, el cigarrillo electrónico. Que estuvo bueno porque lo votaron todos los bloques. ¿Regularlo en qué sentido? No, regularlo en el sentido, ahora no había ninguna regulación en la ciudad. Es decir, que vos podías vapear en cualquier lado, le podías vender a un chico de 13, un vapeador, un cigarrillo electrónico, etcétera. Entonces lo que hicimos es regularlo en el sentido de cómo está regulada el tabaco. Lo alineamos a la ley de tabaco, no se puede vapear ni fumar cigarrillo electrónico en espacios cerrados, no se puede vender a menores de 18. Incluso en los kioscos, no sé si vieron que estaban vendiendo las bolsitas de nicotina, regalando, para que la gente pruebe. Sí, había unos stands, exacto, chiquititos donde regalaban eso. Exacto, entonces ahora lo regulamos. Bueno, el Ministerio de Salud tiene unos meses para reglamentarlo, digamos, la ley, pero lo regulamos en ese sentido. Tampoco pueden hacer publicidad de eventos deportivos, estas cosas, que tampoco deberían hacer las casas de apuestas. Sí, no, bueno, lo que están haciendo en el Mundial es una barbaridad. Es un desastre. No, aparte el tema de ya que hablamos del público, de los chicos y todo, con el tema de las apuestas, es un peligro lo que están fomentando. Es un peligro. Y además, mi ley permitió que tengan billeteras virtuales desde los 13 años, con un acuerdo con Mercado Libre, obvio. Que digo, no es que esté en contra, porque hay chicos de 14 años que no me parece mal que puedan tener su plata, que les dé el padre para comprar lo que quieran, o la madre para comprar lo que quieran. Pero el tema son las apuestas ilegales y todo lo que eso genera, que también es prestarse plata entre ellos, contraer deudas que después no saben cómo pagar ni decir, tengo este problema. No, y la adicción que genera. Y la adicción que genera. La adicción que genera. Y todo lo que tiene que ver con la guita fácil o el juego, bueno, ni hablar, ¿no? Y más en los chicos que están en un momento donde... Muy vulnerables, una edad muy expuesto también a tus pares, a lo que dicen, hacen. Pues sabés que el otro día veía una nota vieja que yo había armado y hacía referencia a un proyecto de ley que en la provincia de Buenos Aires
pretendía, en esa época no estaban, estoy hablando de hace como, no sé, había un mundial hace 11 años, que era el mundial, ¿cuál era? Hace 2 mundiales atrás. ¿De Brasil? De Brasil. Bueno, sí. Justo estaban hablando, y coincidía con esa fecha, o sea que se cumple un aniversario de la presentación de un proyecto de ley para regular las apuestas online, ¿no? Que hace 10 años era muy incipiente. Por supuesto, bueno, fue a parar a algún cajón, pero estaría bueno hablar con algunos de los diputados en ese momento, que fueron medio visionarios de la provincia de Buenos Aires, del radicalismo muchos. Pero bueno, no pasó absolutamente nada. En la legislatura de la ciudad hay muchos, yo presenté un proyecto, hay muchos proyectos presentados, también todavía no se trató. Qué cosa, bueno, ¿por qué no te voy a preguntar? Porque está claro los intereses que andan dando vueltas por ahí. Bueno, Manuela, te agradecemos mucho que hayas dado una vuelta por acá. No, gracias. Cualquier cosa seguimos nosotros acá. Bueno, estuvimos con Manuela Turte, quien es legisladora de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros seguimos un ratito con el programa. No sé si está de acuerdo Garilio. Sí, totalmente de acuerdo. No sé si está de acuerdo nuestro operador. Seguramente sí. Ahí está. Bueno, adelante. Ya volvemos. Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano. ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? SEAMSE es la principal productora de compost de la Argentina y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales. SEAMSE, Ingeniería Ambiental. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano. Quieres ser millonario, Quinices. Estás a 6 números de Quinices. Próximo pozo, 10.150 millones de pesos. 654-321 Quinices. ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? SEAMSE es la principal productora de compost de la Argentina y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales. SEAMSE, Ingeniería Ambiental. Quieres ser millonario, Quinices. Estás a 6 números de Quinices. Son 6 numeritos. Este miércoles el Kini 6 sortea un super pozo de 10.150 millones de pesos. 654-321 Quinices. Bueno, arrancamos con las crónicas de la Federation. Ahí pasó raudamente por atrás, no era Garillo, era un ser de la Federation. Bueno, se vio la cabeza. Henry, te cuento. Vas a aparecer en cámara ahora. A ver. Ah, bueno. Ahí está. A ver. No aparece en cámara. Bueno, cuando aparezca Henry en cámara arrancamos. Ahí está. Me voy allá. Ahí está. Ah, claro, porque estás en otro lugar. Claro. Sí. Venite acá. Perdón Javi, perdón José. Vamos a hacer un cambio así en el aire total. Estamos en casa. Bueno, yo el otro día fui a ver la película de Spielberg. Sí. Que es como una, no sé si tenés idea de qué la va. Sí, un contacto del tercer tipo, pero actualizada. Sí, digamos. Es más una suerte de crónica de la Federation, pero apta para todo público, ¿no? Claro. Pero es interesante, a vos te va a gustar. Bien. Te va a gustar, sí, mírala. Bueno, y hablando de eso, ya estamos en las crónicas de la Federation, con un tema más que interesante hoy, Sí. ¿no? Sí. ¿Cuál es?
El tema de la manipulación del clima y de, bueno, la geología. Las nuevas armas. Las nuevas armas, claro. Exactamente. Bueno, porque se supo hace poco sí. Que los avances científicos han logrado que exista la posibilidad de generar armas que generen, por ejemplo, así como están las que generan explosiones, bueno, sí. que generen tormentas, generen otros episodios climáticos, terremotos. Granizos, horas polares. Claro, alteraciones distintas a lo que es una explosión. Entonces, por ejemplo, un malvado que posee esa arma podría generar un terremoto en un lugar, bueno, una lluvia terrible, torrencial, huracanes en tal lado, maremotos, inundaciones, tsunamis, todo sí. a voluntad, ¿no? Totalmente. Afectando, bueno, a un territorio, a un grupo humano en particular. Bueno, esto parece ser como todo en la vida, al principio cuando se empieza a hablar de esto parece cosa de ciencia ficción, sí. pero la realidad es que ya se están fabricando y existen sí. este tipo de armas, ¿no? Porque se usan de esta forma. Claro, como dice el doctor Galeano, muchas veces durante muchísimos años se acusaba a quienes planteaban estas cuestiones, como no son... no tienen respaldo académico, digamos, se lo tratan de encuadrar o se lo tiende a encuadrar dentro de lo que se llama teorías de la conspiración. Claro. Entonces se les baja el precio y es como, por ahí hay un periodista muy, muy bueno, estadounidense, Tucker Carlson, que era activo participante del movimiento MAGA de Donald Trump, que él hablaba que el ataque a las Torres Gemelas del 2001 era un ataque de falsa bandera. Es decir, lo había organizado el propio gobierno estadounidense con otros gobiernos para generar determinadas condiciones que habilitaran, por ejemplo, la invasión de un país con mucho petróleo. Y todos decían que era una teoría de la conspiración. Bueno, finalmente Tucker Carlson hizo un gran programa especial mostrando cómo se borraron todas las pruebas del ataque del 2001 rápidamente para que no se pudiese saber la verdad, claro, y entonces todos aquellos que denunciaban que algo raro había eran tildados como teóricos de la conspiración. Bueno, ahora con el tema de la manipulación climática, sucede un poco lo mismo con el uso de armas climatológicas. Sucede lo mismo, ¿no? Y en abril de este año, después de 15 años que Irán padecía una sequía histórica, por 15 años de duración, con diques de enorme magnitud que se habían secado y habían tenido que cerrarlos, y uno de los presidentes iraníes, el más polémico para Occidente, Mahmoud Ahmadinejad, venía denunciando desde hacía décadas que había algo raro que estaba impidiendo que en Irán lloviese naturalmente. Bueno, después de que empezó el 28 de febrero de este año la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, e Irán destruyó las 17 bases que tenía Estados Unidos desplegadas alrededor de la frontera de Irán con radares raros, misteriosamente o coincidentemente volvió a llover como era natural, se llenaron los diques. Es decir, muchos empezaron, esto de la conspiración, empezaron a decir que existían tales armas de manipulación climática como para generar condiciones de favorables para el enemigo. Por ahí acá yo me prendo a esta lectura y digo, ¿cómo en 2020 la Argentina enfrentó una de sus sequías más importantes, ¿no? Históricas, que hizo perder 20.000 millones de dólares en cosechas, ¿no? Y 4.000 millones de dólares al erario público en concepto de retenciones por ahí, y bueno, eso favoreció que el gobierno de Alberto Fernández, aparte de las propias torpezas de Alberto Fernández y del kirchnerismo en general, encima tuviesen un importante problema financiero por aquella sequía que después cesó. Me acuerdo que en ese momento había bajado tanto el nivel del río Paraná que quedaron a la vista cadenas de la vuelta de obligado, o sea, de casi 200 años. Bueno, evidentemente hay algo que da como sustento a pensar de que estas armas de
manipulación climatológica existen. Ahora, el tema volvió a surgir porque en Caracas, en Venezuela, se dio el fenómeno de 2 tremendos terremotos de magnitud muy importantes, 7.4 y 7.6 creo, recordar, con un espacio menor a 1 minuto. Y eso es algo prácticamente inédito en la historia geológica, o sea, no se había podido, no había registro de semejante. Aparte, en una zona de sismicidad, es verdad que bueno, los terremotos se llevan su tiempo para... pero bueno, un fenómeno atípico en una zona de sismicidad más o menos sí activa, pero no por ahí con antecedentes de semejante temblores. Y bueno, con la coincidencia de que bueno, hace poco hubo un cambio de gobierno fomentado por un país que tiene muchos intereses en ese territorio por toda su riqueza natural, petróleo y metales, tierras raras, entre otros, litio, importantes reservas estratégicas. Y lo que, aparte de lo que hace este terremoto, hizo aparte de la destrucción lamentable y la enorme pérdida de vidas, porque todas esas personas tristemente que figuran como desaparecidas, casi 50.000, uno ve las imágenes y quiere pensar lo mejor y ponerse optimista, pero... pero viendo las imágenes ahora... Sí, con los pisos apilados uno arriba del otro... Sí, esos edificios cayendo enteros al... Sí, es preferible no pensar, pero bueno, un país que había estado devastado por bloqueos y por la impericia del chavismo, madurismo, que se propició un cambio de régimen hace poco, que tiene una crisis social y económica importante, y ahora llega la ayuda humanitaria de muchos países, pero dicen que en esa ayuda humanitaria muchos países históricamente aprovechan para infiltrar espías o operadores políticos que quedan ahí, van analizando cómo está la situación, después quedan enquistados en el formato de ONGs, y bueno, de ahí empieza como un proceso de manipulación, no ya del clima, sino del cuerpo político e institucional de un país, ¿no? Volviendo al tema de la manipulación climática, la serie que vimos casi todos los argentinos, de la que tanto nos enorgullecimos, El Eternauta, el año pasado, habla uno de los personajes en un momento cuando ven la nevada misteriosa que creó Estergel en su imaginario, que mataba a la gente. Uno de los personajes de los que resisten, de los sobrevivientes, dicen que lo atribuye al proyecto HARP. Dice, es decir, como que este discurso de que hay algún modo, ¿no?, o que ya está la tecnología disponible para generar armas climáticas, ya existe. Y el personaje que habla del HARP habla de un estudio, una instalación que está en Alaska, que es la instalación HARP, que está fomentada o auspiciada por una universidad estadounidense de Alaska, no me acuerdo de qué ciudad, pero y HARP remite justamente a las siglas en inglés de alteración de las frecuencias y alborada, algo así. Debería haberlo memorizado, pero no. Pero bueno, ¿lo puedo leer? Ya no pasa nada. Bueno, pero que hace referencia justamente el nombre a un estudio magnético, geofísico, y en qué consiste en todas el HARP, en cientos de hectáreas instaladas con antenas que lanzan frecuencias a la atmósfera y que para investigar cómo es el impacto de los isótopos, etcétera. ¿Cuál es el...? Bueno, los conspiranoicos dicen que desde allí lo que se está logrando es manipular o largar impulsos electromagnéticos a la atmósfera para generar condiciones determinadas, favorables
o desfavorables según sea el caso, y minar por ahí la economía de un país o el ánimo o la calidad de vida de sus habitantes, como para forzar un malestar que de pronto... Sí, como establecer condiciones exacto. perjudiciales para un gobierno de turno, bueno, una situación, una población que no deseada por quien manipula estas armas. Sí, termina convirtiéndose en armas. Son avances científicos que están comprobados que existen. Claro. Esto es bueno que lo entendamos, ¿no? Ya sabemos que se pueden generar tormentas, por ejemplo, a propósito para mejorar, por ejemplo, la calidad de un suelo o paliar sequías. Sabemos que se puede hacer ese tipo de manipulación. Bueno, imaginen eso llevado a escalas muchísimo más grandes y imagínenlo también como algo que, en vez de ser una herramienta para hacer más productiva una tierra, como decís vos, sea un arma para perjudicar tal o cual situación. No es disparatado. No es disparatado. Y yo creo que hay que juntar eso con otras situaciones y con otras cosas que están pasando en el mundo. Entonces, en definitiva, lo que vamos viendo es como una a una esas teorías que eran conspiranoides, como decimos a veces, van cayendo, pero van cayendo en la realidad. Salen de ese lugar de teorías conspirativas para volverse un factor a ser considerado más en el análisis de lo que pasa a nivel geopolítico, ¿no? Es interesante ver esto, ¿no? Todo lo que parecía una locura o cosa de gente loca termina, bueno, desgraciadamente demostrando la realidad, que son temas que ocurren. El primer minuto, cuando uno ve cómo 2 aviones impactan en las Torres Gemelas, lo último que piensa es: esto es un autoatentado. Claro. Nos pasó también acá con lo que en la Embajada de Israel, la AMIA y todo, ¿no? Sin embargo, después, con el pasar del tiempo, las cosas se oscurecen tanto, es tan poco claro lo que se sabe, desaparecen archivos, se muere gente misteriosamente, y vos decís, ¿pero qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Hay algo más? Bueno, y van apareciendo a la luz ciertas cosas que, insisto, sacan de esta categoría de teorías conspiranoicas y pasan a ser parte de las pruebas, en todo caso, de nuevas hipótesis, ¿no? Claro. Desgraciadamente, porque sería mucho más fácil que sea tan lineal como, no, un loco tiró 2 aviones o un terrorista puso una bomba acá. Y cuando uno empieza a analizar y escarbar un poco, la verdad que da miedo, ¿no? Claro. Pero bueno. A ver, la lluvia existe, los terremotos existen, es decir, no podemos desconocer la dinámica natural de la Tierra, pero evidentemente, y eso parecían fenómenos independientes, lo que se está viendo o estamos analizando acá a partir de las consignas lanzadas por la Federation, eso que no lo aclaramos, que Spielberg está también sintonizando, evidentemente, es que hay algún sector de la humanidad que ha llegado a tal escala de desarrollo de la ciencia y la tecnología que por ahí puede inducir a la creación de situaciones atmosféricas o geológicas que provoquen un fenómeno de una escala que genere conmoción, ¿no? O desasosiego, o malestar, etcétera, porque siempre hablamos de fenómenos climáticos extremos, aparte del discurso del cambio climático, que favorece la imposición de una agenda, la Agenda 2030, que bueno, la culpa es de la humanidad que gasta y consume mucho. Vamos a hablar si te parece, Henry, también hay un tema, pero lo vamos a tratar la próxima crónica de la Federation, que la gente de la Federation nos pidió que comentáramos. Un tema que en algunos lugares se ha visto que están generando alguna preocupación y que está bueno, que es lo que pasó en realidad en el Congreso Nacional, con respecto a la creación de algunos ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? Los de segunda son los que pagamos todos los impuestos como hijos de vecinos, y los de primera son algunos privilegiados. Pero más allá de esta injusticia que se genera, vamos a analizar por qué a ellos no se les cobran y cuál es el tema, y le podemos poner un título o un nombre propio a toda esa historia, que es el de Peter Thiel. Pero bueno, lo vamos a tratar en otro programa, porque da para charlar y conversarlo mucho e investigarlo un poquito más también. Nos reencontramos en la próxima crónica de la Federation, pero quédense, porque también tenemos a María Rosa Bañino, a Paula Atlante, que nos va a contar qué vamos a hacer en la radio de la UBA este sábado, así que quédense escuchando eso, y nosotros sí nos despedimos de este piso de tendencias y de las crónicas de la Federation. Tendencias,
Conté de tautología, conté de teatro, conté de totalitario, conté de travesti, conté de tormento, conté de tinta, conté de tristeza, conté de triunfo, conté de traidor, conté de trastorno, conté de título, conté de tirano, conté de trompada, conté de turbulencia. Conté de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. Ah. Don't get in it. Big ideas. They're not gonna happen. Seguimos en Tendencias, estamos comunicados con María Rosa Dabañino, quien es especialista en temas ambientales. ¿Cómo te va, María Rosa? Pablo Galeano te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Un tema que me preocupa y padezco, no quiero ser autorreferencial, es el tema de la contaminación auditiva, que es un tema que no se habla demasiado, ¿no? Y que está totalmente fuera de control, al menos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué no se le da tanta importancia a la contaminación auditiva? La contaminación auditiva la padecemos las 24 horas del día. Está relacionada fuertemente con el transporte automotor y con las ciudades. ¿Qué se hace con este tema? Realmente se está haciendo muy poco, porque se considera que el daño no es un daño visible, pero afecta a todas las personas de distinta manera, sobre todo afecta a la calidad del sueño. Nosotros tenemos 3 millones de habitantes en forma permanente en la ciudad de Buenos Aires y otros 3 millones que circulan en forma aleatoria. Eso hace casi 6 millones de personas que circulan. Este tipo de personas se transportan. Entonces, el transporte es el principal productor de este tipo de daño auditivo. El microcentro y el centro lleva la punta. Después tenemos otros barrios que tienen que ver con las grandes arterias vehiculares. Es decir, las arterias, las avenidas, tienen tránsito las 24 horas del día. Es decir, mermará un poco en horario nocturno, pero las avenidas y los edificios que están sobre avenidas están fuertemente afectados. Y tiene que ver también con la construcción. En este momento la construcción ejerce un impacto auditivo muy fuerte. La Organización Mundial de la Salud lo ha incorporado como un daño para la salud, directamente. ¿Y qué se puede hacer con esto? Con respecto a esto, bueno, es muy fuerte el trabajo que hay que hacer, porque realmente tiene que haber una concientización máxima, que las personas entiendan que estar sometido a ese tipo de agresión tiene sus consecuencias. Y nosotros contribuir con nuestra divulgación, como lo estamos haciendo, y por supuesto exigir al gobierno que trabajen fuertemente en eliminar este tipo de ruidos de alguna manera, haciendo mediciones fuertes. Por ejemplo, el APRA está haciendo mediciones en este momento, pero considerar hacerlo en distintos lugares de las arterias de circulación y de acuerdo a eso adoptar medidas en las cuales sea paliativa. Por ejemplo, vamos a ir a un lugar. El transporte en este momento es un transporte sustentado en hidrocarburos. ¿Vos sabías que los autos eléctricos son autos muy silenciosos? Sí. Con respecto a eso, la reconversión del parque automotor debe realizarse lo antes posible. Considero que en este momento es una opción que cualquier persona que piense renovar su auto, considere comprar un auto eléctrico. El auto eléctrico, primero, el hidrocarburo no está presente, no hay contaminación relacionada con el petroderivado. Y además, el auto se le suma el auto silencioso.
Bueno, María Rosa, sí, medidas que tienden a mejorar esto que realmente está presente y de tan presente que está a veces no lo vemos, ¿no? Es paradójico, como decías al comienzo, pero es así. Te mando un saludo y muchas gracias. Hasta siempre, Pablo. Adiós. María Rosa Dabañino, referente de Republicanos Unidos, es titular del Instituto de Formación Política Juan Bautista Alberdi y pasó por Tendencias. Tendencias. Con T de testamento, con T de tenaz, con T de totalitario, con T de trampa, con T de tranquilidad, con T de tapujo, con T de títere, con T de taquilla, con T de tesón, con T de tumba, con T de tosudo, con T de transmitir, con T de trampa, con T de trascendente, con T de tedio, con T de tempestad. Con T de tilo. Sí, sí. O caminho do bem, o caminho do bem, o caminho do bem. Já iniciou, está acontecendo. Fase racional. Hola, buenas tardes amigos y amigas de Tendencias. Acá estoy para contarles que el próximo sábado a las 10 de la mañana en 123, el programa que hacemos con Pablo Galeano en la radio de la Universidad de Buenos Aires, vamos a hablar del agua. Para hablar de este recurso vital hemos invitado al decano de la Facultad de Veterinaria y titular del Centro de Estudios Transdisciplinarios del Agua de nuestra universidad, Alejo Pérez Carrera. Como tal, como recurso vital, entendemos que tenemos que hablar de esto, de hablar del uso del agua segura, de los problemas que acarrea no tener agua segura y también de la aplicación en la producción agropecuaria. Los invitamos entonces a escuchar esta entrevista súper interesante que seguramente traerá mucha claridad sobre la temática, sobre el agua. Sábado a las 10 de la mañana en FM 87.9 o www.uva.ar/radio. Tendencias. Con T de testimonio, con T de templo, con T de tolerar, con T de terminología, con T de terrenal, con T de terrible, con T de transgresión, con T de tortura, con T de tormenta, con T de tomar, con T de terror, con T de tiranía, con T de tentación, con T de teoría. Con té con limón para mí, sí puede ser. If you want to open the hole, just put your head down and go. And step aside the piece of a circumstance. Gotta wash away the taste of evidence. Wash it away. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,